Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una realidad médica que, sinceramente, a muchos les va a volar la cabeza. Vamos a explorar los riesgos históricos que siempre han estado ahí con las transfusiones de sangre y cómo un catalizador que nadie se esperaba ha terminado revolucionando por completo la seguridad en los quirófanos de todo el mundo. Para empezar, planteemos algo que suena totalmente paradójico. Pensemos en una transfusión de sangre. Todos pensamos casi en automático que es un salvavidas indiscutible, ¿verdad? Pero la pregunta que nos lanza la literatura médica es bastante más inquietante. ¿Cómo es posible que un procedimiento que está diseñado para salvar vidas tenga un historial tan extenso de riesgos ocultos que muchas veces resultan severos o directamente fatales? Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, calculamos que al año se hacen unos 120 millones de transfusiones en todo el planeta. 120 millones. Es una escala absolutamente colosal. Y los textos médicos son muy claros. Por mucho que tengamos sistemas de filtrado modernos y pruebas súper avanzadas, estas intervenciones siempre llevan un riesgo inherente. La sangre, tal y como detallan las fuentes, no es para nada un recurso infalible. Y para ver qué pasa cuando esos riesgos se hacen realidad, solo hay que mirar el tremendo escándalo de la sangre contaminada en el Reino Unido. Un informe oficial destapó unos fallos garrafales de seguridad en el mismísimo Sistema Nacional de Salud británico. O sea, no fue un error puntual de un día. Fue una tragedia monumental que arruinó la vida de decenas de miles de personas, demostrando que incluso en los sistemas sanitarios del primer mundo pueden ocurrir desastres con consecuencias vitales. Fijaos hasta qué punto llegó la cosa, que el gobierno británico anunció a través de su primer ministro pagos iniciales de 210.000 libras para cada víctima viva infectada. 210.000 libras, eso no es solo una cifra económica, es una admisión de culpa en toda regla. Es el reconocimiento oficial y humano del impacto absolutamente devastador que tuvo usar sangre contaminada en unas 30.000 personas. Pero claro, a nivel individual esto es como una bomba de relojería silenciosa. La fuente nos cuenta el caso desgarrador de Jackie Britton. A ella le pusieron sangre para, supuestamente, salvarle la vida. Pues bien, pasaron 3 décadas, 30 años sin notar absolutamente nada, y de repente, de la noche a la mañana empezó a sufrir fatiga extrema, náuseas y cirrosis, las secuelas de la hepatitis C. Esto nos demuestra lo fácil que es que estos riesgos permanezcan ocultos durante casi toda la vida de una persona. Y por desgracia, el caso de Jackie no es la excepción. Si miramos los números globales, la verdad es que ponen los pelos de punta. Calculamos que unos 2 millones de personas podrían estar infectándose de hepatitis C al año por transfusiones. Súmale entre 1 y 2 millones más por hepatitis B y decenas de miles de casos de VIH. O sea, el punto clave aquí es que, en total, hablamos de entre 2 y 4 millones de personas infectadas al año en todo el mundo por recibir sangre insegura. Es una locura. Pero un momento, que la cosa no acaba en las infecciones. Escuchad lo que testificó el Dr. Jörg Olaf Schumacher, un experto alemán propuesto por la Agencia Mundial Antidopaje. Él dejó clarísimo que sacar y meter sangre a lo bestia no tiene ningún respaldo científico para mejorar la recuperación. Y fue más allá. Advirtió que reintroducir sangre de golpe en el cuerpo puede meter también células muertas o residuos, lo que te dispara el riesgo de sufrir complicaciones letales, como una lesión pulmonar aguda. Todo esto nos empuja a hacer un cálculo histórico y, sinceramente, los reportes clínicos son muy sombríos, porque más allá de los virus que actúan en silencio, hay complicaciones inmediatas relacionadas directamente con las transfusiones. Cosas como reacciones hemolíticas o sobrecarga de volumen en el cuerpo que te pueden matar en el acto. Esto subraya lo vital que es entender el verdadero coste en vidas humanas que ha tenido este procedimiento. Así que, siguiendo los datos del estudio, vamos a hacer los números. Si calculamos que mueren entre 50.000 y 100.000 personas al año por complicaciones con transfusiones y lo multiplicamos por los 85 años que llevamos usándolas de forma masiva, el resultado te deja helado. Hablamos de entre 4,25 millones y 8,5 millones de personas fallecidas. Y atención, porque si le sumamos otros problemas gravísimos como la sepsis, la cifra podría dispararse a decenas de millones de muertes a lo largo de la historia. Llegamos al punto de inflexión, el cambio de paradigma y un catalizador inesperado. Con semejante cantidad de enfermedades y muertes sobre la mesa, la medicina necesitaba dar un volantazo urgente, buscar una alternativa que lo cambiase todo. Y aquí es donde entra un factor que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Los estudios analizados lo dejan muy claro. La firmeza de los testigos de Jehová fue el motor de todo. Su negativa inquebrantable a aceptar sangre humana por sus profundas convicciones literalmente obligó a la ciencia médica a espabilar y buscar alternativas. Esta postura impulsó a los cirujanos a innovar y a desarrollar técnicas sin sangre que hoy, literalmente, salvan vidas a diario. Fijaos si ha cambiado el cuento, que hoy el consenso médico es otro mundo.
De hecho, entidades como la Organización Mundial de la Salud ya recomiendan abiertamente que para el año 2025 se minimice drásticamente el uso de sangre por todos estos riesgos que hemos comentado. Lo que empezó como algo específico para respetar a los testigos de Jehová, hoy es la vanguardia clínica en todos lados. Los hospitales ya tienen un arsenal enorme de técnicas para operar sin usar ni una gota de sangre donada. Es alucinante cómo funciona la ciencia detrás de esto. Antes de la operación ponen al paciente a tope dándole eritropoyetina y hierro intravenoso para que su cuerpo fabrique más sangre. Luego, en pleno quirófano, usan unas máquinas de recuperación celular que recogen la sangre que se pueda perder y te la devuelven en el acto. Le sumas cirugías súper precisas, anestesia muy controlada y medicación para que no sangres de más, y tienes al cuerpo humano optimizado al 100%. Vale, ¿y qué dicen los resultados reales? Pues que no hay color. Si ponemos frente a frente las transfusiones tradicionales, con todo su riesgo de infecciones y lesiones pulmonares, contra la cirugía sin sangre, los estudios clínicos hablan por sí solos. Los pacientes que evitan las transfusiones, por ejemplo en operaciones complejas de corazón, no solo se recuperan igual de bien, sino muchas veces mejor. Tienen menos mortalidad, sangran mucho menos y se van a su casa muchísimo antes. Así que la conclusión a la que llegan los documentos es clarísima y contundente. Si estas medidas de ahorro de sangre se hubieran adoptado antes en la historia, nos habríamos ahorrado millones de tragedias. El propio estudio reconoce explícitamente que, precisamente, gracias a esa postura firme de los testigos de Jehová y a la investigación que provocó, millones de seres humanos han podido sobrevivir a día de hoy y tener acceso a cirugías mucho más seguras. Para ir cerrando, vale la pena quedarse con esta reflexión. Hemos pasado de aceptar casi a ciegas un procedimiento que conllevaba riesgos mortales a desarrollar una medicina respetuosa, hipereficiente y sin sangre, que al final nos beneficia absolutamente a todos. Sabiendo todo lo que la historia médica nos ha ocultado y lo que hemos aprendido ahora, ¿cómo creéis que estos avances van a seguir cambiando los quirófanos del futuro? Es como para darle una vuelta, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo.